El aruco, de nombre científico Anima cornuta, fue descrito por el famoso Carlos Linneo en el año 1766. Tanto el nombre previamente mencionado como muchos nombres comunes, lógicamente hacen referencia a su característica más resaltante, su cuerno. Inclusive en México lo denominan chajá unicornio. Esta ave pertenece a la familia Animidae junto a otras 2 especies, formando parte del orden Anseriformes, por lo cual podemos decir que están emparentados con los patos, gansos y cisnes. Dentro de otras características importantes sumadas a su apéndice espinoso blanco de su cabeza, podemos mencionar que mide unos 60 centímetros de altura y unos 2 metros de envergadura, que posee un plumaje principalmente negro con plumas blancas en su cabeza, cuello y vientre, un iris amarillo-naranja muy llamativo y otras características típicas de la familia, como sus espolones carpianos, sus enormes patas y su pico adaptado a una dieta herbívora. Este anseriforme tiene un amplio rango de distribución en el centro y norte de Sudamérica. Originalmente el aruco no se encontraba en la Argentina, hasta que el 13 de julio de 2022 participantes del proyecto Selva de Pino Paraná detectaron y grabaron vocalizaciones de la especie en el departamento de San Pedro de la provincia de Misiones. Este es el registro más austral de la especie hasta el momento. Al igual que las otras 2 especies de la familia, el aruco habita en cuerpos de agua dulce, como por ejemplo lagunas u orillas de los ríos. Son herbívoros y buscan su alimento pastando y cavando. Es un ave monógama, que solo en situaciones circunstanciales suele andar en grupos más grandes, pero raramente sobrepasan los 6 ejemplares. Forman nidos en una plataforma flotante con diferentes especies vegetales acuáticas. La temporada reproductiva varía según la zona. La hembra pone de 2 a 7 huevos de color blanco a marrón claro. Ambos progenitores llevan adelante la incubación. Las crías permanecen con sus padres en promedio durante un año. El aruco está categorizado como preocupación menor según la IUCN. Sin embargo, hay lugares en donde sus poblaciones se reducen a causa de la destrucción de su hábitat. Un claro ejemplo de lo que podría pasar en otros lugares es lo sucedido en Trinidad y en las Guyanas, en donde se encuentra extinta. Durante este video vamos a ver a la especie más austral del taxón, el chajá, de nombre científico Chauna torquata. Esta especie endémica de Sudamérica fue descrita en el año 1816 por el naturalista alemán Lorenz Auken. Al igual que en el aruco, el nombre común, chajá, hace referencia a su típico canto, tan asimilado e incorporado en nuestra cultura. Esta especie no posee dimorfismo sexual, llegan a medir unos 75 centímetros del pico a la cola y a pesar unos 4 kilogramos. Su plumaje es principalmente gris con un collar de color negro. El chajá se distribuye en Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. También hay registros en Perú y Chile. Habita en humedales tropicales y subtropicales. Cree que no tiene patrones migratorios, aunque suele moverse según la disponibilidad de agua. Al igual que el resto de los anímidos, poseen un pico modificado y adaptado para una dieta herbívora. Come plantas acuáticas, como también semillas y cultivos. El chajá ocupa un lugar privilegiado en la literatura y en el folclore de la Argentina, tal punto que un refrán muy conocido lo nombra. Este dice: pura espuma como el chajá.
haciendo alusión a la robustez que parece tener esta ave, pero que en realidad está exagerado por su plumaje. El chajá posee huesos neumáticos, que son huecos y livianos, lo que le permite volar muy bien a pesar de su tamaño. Es tal su importancia cultural que un arroyo de la provincia de Entre Ríos posee su nombre, y una localidad en donde se encuentra este pasó a llamarse Chajarí. Aprovecho también para pedirte un like, que te suscribas al canal y que me ayudes compartiéndolo en tus redes sociales. Este anseriforme es monógamo, forma pareja durante muchos años e inclusive hasta de por vida. Pueden formar grandes bandadas durante la época no reproductiva, luego suelen ser solitarios. Los nidos son de gran tamaño y están formados por palos y juncos en el suelo, siempre cerca de aguas someras. La hembra pone de 2 a 7 huevos blancos con manchas pardas o marrones claras. La incubación dura entre 43 a 46 días. Luego los pichones nacen con un plumón espeso de color amarillo. Estos pueden tardar entre 8 a 10 semanas para ser independientes. Ambos progenitores incuban y cuidan a las crías. Al igual que el aruco, está categorizado como preocupación menor según la IUCN y como no amenazada según la categorización de aves argentina. La otra especie que subdivide el género Chauna y la tercera especie de la familia Anímide es el chavarrí o chajá del norte, en nombre científico Chauna chavari. Esta ave fue descrita por Carlos Linneo en el año 1766, seguramente en el mismo trabajo en donde describió al aruco, del cual hablamos unos videos atrás. Al igual que en todas las especies de esta familia anseriformes, su nombre hace referencia en algún sentido a sus llamativas vocalizaciones. En este caso, su epíteto específico, chavaria, proviene del francés y haría referencia a un balbuceo o ruido estridente. Esta especie tampoco posee dimorfismo sexual, llegan a medir unos 76 a 91 centímetros y es muy similar morfológicamente al chajá, pero con el collar negro de su cuello mucho más extendido. El chavarrí se distribuye en el norte de Sudamérica, particularmente en el norte de Colombia y en el noroeste de Venezuela. Su hábitat es similar al de las otras dos especies de la familia, ya que viven en humedales, como pantanos, marismas, lagunas y ribera de ríos. No tiene patrones migratorios, pero los juveniles suelen deambular un poco más. Como un buen anímido, tiene una dieta herbívora, alimentándose de raíces y tallos de plantas acuáticas. Esta ave se reproduce durante todo el año, es solitaria y territorial. El nido es un gran cúmulo de materia vegetal. La hembra pone de 2 a 7 huevos que van a ser incubados por ambos sexos entre 42 a 44 días. Los pichones son nidífugos y nacen con un plumón amarillo. Estos pueden tardar entre 8 a 10 semanas para ser independientes. El chajá del norte estuvo categorizado como casi amenazado durante mucho tiempo. Sin embargo, en la última evaluación de la IUCN se ha categorizado como preocupación menor, dado que su área de distribución es grande y las poblaciones se encuentran relativamente estables. Más allá de esto, en Colombia se lo considera como una especie vulnerable, dado que tiene varias amenazas, como la pérdida de hábitat y también su caza. En esta categoría también se encuentra en Venezuela.